Hola, soy María José Ibáñez, vicepresidenta primera del Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas Nutricionistas y secretaria del Colegio Oficial de Dietistas Nutricionistas del País Vasco. Quisiera agradecer a la Academia y al Consejo la invitación a impartir esta ponencia sobre los retos de la profesión ante la crisis del COVID-19, protocolos frente al COVID-19 y el reto de la teleasistencia. Me hace además mucha ilusión porque me permite estar en contacto con los estudiantes que al final sois el futuro de la profesión. Bien, la Academia y el Consejo han trabajado durante esta pandemia en dos documentos que los tenéis aquí disponibles y podéis descargar desde la página web del Consejo General. Yo no voy a entrar a explicar detalladamente el contenido de cada uno de ellos porque entiendo que los tenéis disponibles y accesibles, y sí me gustaría hablar de otro tipo de cuestiones relacionadas con estos dos aspectos, tanto la telenutrición y teledietética como todo lo relacionado con la higiene en las consultas privadas. Esta pandemia ha tenido un gran impacto en nuestra profesión, si bien es cierto que somos una profesión joven y que nuestros profesionales pues en su mayoría son jóvenes y están adaptados a las nuevas tecnologías. Es cierto que esta pandemia ha hecho que la tendencia se consolide. El Consejo General elaboró una encuesta en la que respondieron, como veis, casi 750 personas, de las cuales el 41% teletrabajaban, lo cual me parece que es un porcentaje muy reseñable. En el caso además de las personas autónomas, que buena parte de ellas tuvo que cesar su actividad, pero casi un tercio pudo mantener la actividad gracias al teletrabajo. Este teletrabajo, lógicamente, debe hacerse con una serie de garantías y con unas buenas prácticas que garanticen tanto al profesional como al paciente que las cosas se están realizando adecuadamente. ¿Qué entendemos por telenutrición y teledietética? Bueno, es una herramienta que nos permite que aquellas personas que no puedan o no quieran desplazarse a nuestra consulta tengan acceso a la atención por parte de un dietista nutricionista. Sin embargo, aunque lo hagamos a distancia y de manera telemática, esto no quiere decir que nos podamos olvidar de las normativas que rigen en la consulta física. Deben de respetarse todas estas normas. Y además debemos añadirle otra serie de normas que van a regir la consulta telemática. Fundamentalmente, pues temas de protección de datos, servicio de la información, y siempre ejerzamos nuestra profesión donde la ejerzamos resaltando la importancia de nuestro código deontológico. Como os decía, son muchas las normativas implicadas a la hora de ejercer la profesión mediante la teleasistencia. En primer lugar, al igual que hacemos con una atención presencial tradicional, la colegiación. Si en la autonomía en la que estamos ubicados y situados hay obligación de colegiarse, pues vendremos obligados a hacerlo. De la misma manera, si tenemos un volumen de pacientes reseñable que estén fuera de nuestra autonomía, pues tendremos que comunicar al colegio autonómico correspondiente que estamos atendiendo pacientes de su autonomía. También otro aspecto a tener en cuenta es el registro de centro sanitario. Si compaginamos la atención presencial con la teleasistencia, la autorización de tipo C2.2 que tendremos ya solicitada, esa autorización de registro sanitario, nos es válida y suficiente. Sin embargo, si no tenemos una consulta física y tan solo ejercemos de manera telemática, tendremos que solicitar un registro sanitario bajo el epígrafe C290. Otro aspecto a tener en cuenta es la protección de datos. Si bien nuestros pacientes, cuando acuden a consulta física, firman una autorización y un consentimiento para el tratamiento de sus datos, cuando estamos atendiéndoles por vías telemáticas, tenemos que recabar un consentimiento expreso.
También otra cuestión a tener en cuenta es nuestro seguro de responsabilidad civil, que tenemos obligación legal de tenerlo. Debemos asegurarnos de que el seguro del que dispongamos tiene una cobertura específica para la teleasistencia, para que en caso de que tengamos algún tipo de siniestro estemos cubiertos. Y todo esto debe hacerse siempre, toda la atención sanitaria debe hacerse bajo el paraguas de la Ley de Atención y Autonomía del Paciente, y en el caso de hacerlo por vías telemáticas, respetando también la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información. Todo ello porque la seguridad digital es un aspecto básico cuando estamos tratando a los pacientes por vías telemáticas. Sí que es cierto que en este momento de pandemia pues se están permitiendo utilizar una serie de aplicaciones, digamos, populares, que no son específicas para realizar esta teleasistencia. Pero siempre nos tenemos que asegurar de que están notificados todos los riesgos para la privacidad, que tenemos todos los requisitos en términos de tecnología, de ciberseguridad, para garantizar la protección de los datos de este paciente. Que los dispositivos que utilicemos, estas aplicaciones, tengan mecanismos de encriptación, módulos de privacidad, y siempre tendremos que tener disponible a disposición de nuestros pacientes una guía de procedimientos para el tratamiento de los datos, que el paciente pueda recurrir a un documento en el que quede constancia de cómo se van a tratar sus datos, a qué riesgos están expuestos, qué derechos tiene sobre esos datos, cómo puede modificarlos y todo este tipo de cuestiones. En lo referente a la seguridad e higiene, mi pregunta es, frente al COVID-19, ¿solo tendremos que proteger nuestra seguridad frente al COVID-19 o el cuidado de nuestra salud debe de ser nuestra prioridad? Bien, yo creo que tendremos que esta pandemia nos ha descubierto una realidad que estaba soterrada en la profesión, que es la prevención de riesgos laborales, que es algo que teníamos olvidado y no presente. Esta situación de pandemia nos ha enfrentado a un riesgo biológico desconocido y bueno, lo que hemos hecho es ponernos las pilas, empezar a trabajar, elaborar unos protocolos para la vuelta a la consulta, de prevención frente al COVID, de cómo atender a nuestros pacientes, qué medidas tenemos que poner para garantizar esa higiene y esa seguridad. Pero yo creo que olvidamos que de manera habitual y fuera de esta pandemia estamos expuestos a muchos otros riesgos de tipo biológico, de tipo ergonómico, de tipo psicosocial. Y esto es algo que, bueno, si bien en los trabajadores por cuenta ajena con un contrato tradicional o en aquellos trabajadores que pese a ser autónomos trabajan en la sede física de una empresa, bueno, estas personas cuentan con una evaluación de riesgos laborales establecidas, pero no es así en la consulta privada. ¿Qué es lo que pasa con un dietista que trabaja solo en su consulta privada? ¿Conoce los riesgos a los que se enfrenta? ¿Sabe qué medidas preventivas tiene que adoptar? Quiero decir, ¿somos conscientes de cuántas horas pasamos delante de una pantalla y el riesgo que eso supone? ¿Somos conscientes de los riesgos biológicos que no son el COVID-19 a los que nos enfrentamos de manera permanente cada vez que un paciente cruza las puertas de nuestra consulta? ¿Estamos preparados frente a eso? ¿Disponemos de los EPIs necesarios? Yo durante este proceso que he tenido que hablar con muchas personas colegiadas me ha generado una preocupación importante, porque me ha dado la sensación de que este tipo de cuestiones no las tenemos presentes en absoluto.
Y luego, por mi parte, hay una cuestión que la dejo ahí para la reflexión, ¿no? Porque me gustaría que surgiera un poquito de debate y de reflexión con este tema, que es la desconexión digital. Como comentaba al principio, somos una profesión que es muy joven, utilizamos mucho las redes sociales para hacer divulgación, para contactar con nuestros pacientes. Es muy frecuente que facilitemos nuestros números de WhatsApp a un paciente que de golpe te escribe el fin de semana y todo este tipo de cuestiones, ¿no? Y esto choca un poco con esa corriente en pro de la desconexión digital que existe para los trabajadores por cuenta ajena, ¿no? De, oye, fuera de mi horario de trabajo yo no tengo por qué estar contestando mails, por qué estar contestando teléfono. Y me hace plantearme, ¿las redes sociales suponen un riesgo laboral para el trabajador autónomo? Ahí lo dejo. Quisiera finalizar con una serie de breves conclusiones. En primer lugar, que la atención a los pacientes por vía telemática era una realidad que se ha consolidado y que ha llegado para quedarse. Sin embargo, debemos recordar que debemos ejercer esta telenutrición respetando todas las leyes y las normativas, poniendo mucho interés y mucho cuidado en proteger los datos de nuestros pacientes, que recordemos que son datos sanitarios y por tanto altamente sensibles, y siempre aplicando de manera estricta nuestro código deontológico. Y también que no debemos olvidar que para proteger la salud de nuestros pacientes tenemos que proteger la nuestra ante todo tipo de peligros, no solo los biológicos, sino también ante otro tipo de riesgos laborales que creo que son una asignatura pendiente para el trabajador autónomo. Y por mi parte nada más, agradecer nuevamente al Consejo General y a la Academia que me hayan dado esta oportunidad y espero veros a todos en el webinar del día 30. Un abrazo.